Bienvenido a esta historia de terror y misterio, la leyenda del Wendigo. Una historia que ha sido tejida en el tejido del folclore norteamericano, continúa cautivando y aterrorizando con su aterrador retrato de una criatura insaciable y monstruosa que existe en los espacios liminales de la realidad y lo sobrenatural. Tanto un mito cultural como una advertencia, el Wendigo ha aterrorizado a generaciones, y continúa provocando miedo y fascinación a partes iguales. Pero, ¿qué es el Wendigo y por qué sigue ejerciendo un poderoso control sobre nuestra imaginación colectiva? Para empezar, debemos profundizar en el enigmático pasado de esta inquietante criatura, impregnado de tradiciones trágicas y cuentos escalofriantes. La historia de los Wendigos se origina en la creencia del pueblo algonquino, un grupo indígena que habita la extensa región que se extiende desde la costa atlántica hasta los grandes lagos de América del Norte. Una narrativa llena de pavor, resume los aterradores efectos de la codicia insaciable, y el consumo excesivo en el alma humana, metamorfoseando a los culpables de tales transgresiones en seres monstruosos, voraces, demacrados y atormentados por una eternidad. Descrito como una figura grotesca y esquelética que se eleva sobre los árboles más altos, se dice que el Wendigo posee un corazón de hielo, y un hambre insaciable que nunca podrá apagarse. Este hambre no es para sustento en el sentido normal, sino para carne humana. Atraídas por la promesa de la vida eterna, se dice que las víctimas del Wendigo intercambian la calidez de su humanidad por un destino peor que la muerte, esclavizadas para siempre por sus apetitos voraces. Se creía que esta transformación de humano a Wendigo era causada por una combinación de desesperación, y un invierno más duro de lo normal. La perspectiva de un invierno duro e implacable que frustrara la caza, y provocara hambrunas o hambrunas generalizadas era una realidad aterradora para una comunidad que dependía del rendimiento de la tierra para sobrevivir. Cuando los suministros disminuyeron, algunos miembros se vieron obligados a realizar actos impensables para prolongar sus propias vidas, dando lugar a la leyenda. La transformación en un Wendigo fue la consecuencia final, un elemento metafórico que encarna el horror de la situación. Cuando ocurriera esta metamorfosis, el Wendigo regresaría a su tribu, mostrando signos de paranoia, engaño y hambre insaciable. Una vez asesinado, se cree que Wendigo regresaría con un hombre diferente, condenando a la comunidad a un ciclo interminable de miedo y muerte. Esta fue una historia contada por el pueblo algonquino para disuadir transgresiones tan atroces, una historia que sirvió como un escalofriante recordatorio de que la codicia, más allá de profanar comunidades, destruía vidas y condenaba almas. Sin embargo, la historia del Wendigo no se limita a los límites del pueblo algonquino. Se compartiría y adaptaría entre diferentes tribus nativas, cada una agregando su propio giro y precaución únicos a la historia, subrayando la universalidad y la relevancia continua del tema general, independientemente de las diferencias culturales y geográficas. Sin embargo, sigue estando asociado de manera más destacada con los algonquinos, un testimonio de su presencia y resonancia profundamente arraigadas dentro de sus tradiciones culturales, que influyen en su vida diaria y su código moral. Las reverberaciones de este formidable folclore eventualmente se extenderían al dominio de la cultura popular, lo que llevaría a la creación de innumerables obras literarias, programas de televisión, películas y, más recientemente, videojuegos, cada uno de los cuales intentaría ficcionalizar e interpretar la existencia de este ser sobrenatural y amenazante. Muchos se inspiraron en el concepto original, perpetuando el tema para explorar las profundidades de la lucha eterna de la humanidad entre el bien y el mal, y las desgarradoras consecuencias de ceder a nuestros deseos más básicos. La leyenda del Wendigo también llegó al mundo fantasmagórico de encuentros paranormales y sucesos extraños. Numerosos individuos han afirmado haber visto o encontrado esta monstruosa entidad. Sus escalofriantes historias de tumbas congeladas, aullidos espeluznantes y apariciones fantasmales solo proporcionan más combustible al fuego del folclore existente. Sus informes, cada uno tan escalofriante como el otro, reavivan el antiguo debate: ¿es el Wendigo real o es otra creación más de nuestra imaginación colectiva, nacida de nuestra eterna fijación por luchar contra nuestros demonios internos? Desde los bosques desolados y helados del norte hasta las ciudades mineras abandonadas del oeste, supuestamente se han registrado avistamientos de Wendigo en varios lugares de América del Norte. Mientras que algunos las descartan como meros productos de la imaginación, otros argumentan que estas afirmaciones supuestamente infundadas podrían ser simplemente indicativas de un miedo universal más profundo, el miedo a que todos alberguemos un hambre insaciable, una glotonería espantosa que no se controla podría resultar en nuestra propia caída, una transformación tan horrible, tan ineludible, como la del Wendigo. A pesar de los intentos de explicar estos avistamientos como meros cuentos fantásticos, y de la falta de evidencia verificable o fotográfica de la criatura, la espeluznante posibilidad de la existencia de este horrible espectro continúa merodeando en las sombras periféricas de la conciencia humana. Su enigmática tradición, sus luchas con la representación física, y nuestros esfuerzos concomitantes por darle vida se suman para preservar el encanto de esta intrigante y aterradora leyenda. Se sigue hablando, chismeando y temiendo del Wendigo, lo que nos obliga a abordar y lidiar constantemente con nuestro miedo más primordial, el miedo a que estemos a solo un paso de transformarnos en los mismos monstruos que tememos sin cesar, o tal vez, que el monstruo que tememos, sin que nosotros lo sepamos, ya acecha en nuestro interior. La historia, el mito, la tradición y las experiencias personales se fusionan para formar el tapiz
multidimensional de la leyenda de Wendigo. Es una historia que ha perseguido la psique humana durante siglos, provocando una repulsión profundamente arraigada y una fascinación morbosa a la vez. El Wendigo es mucho más que una mera criatura del mito, es un cifrado que codifica profundas verdades psicológicas sobre nuestro miedo a los deseos desenfrenados, sobre la culpa, sobre la incesante lucha humana por caminar por la delgada línea entre la necesidad y el exceso, entre la supervivencia y la perdición. Así, la leyenda del Wendigo se mantiene firme, resonando en las rocas de antiguos acantilados, susurrando en las hojas susurrantes de los bosques erosionados, haciéndose conocida en los vientos cortantes de los fríos inviernos. Perdura como una metáfora escalofriante de las repercusiones que se derivan de ceder a nuestros impulsos más abominables, y sigue siendo una lección saludable transmitida de generación en generación, desde los mayores hasta los jóvenes. Pero la aprehensión del Wendigo se extiende más allá de los cuentos y los intereses académicos. Para algunas comunidades indígenas, la historia es en gran medida una parte intrínseca de su realidad, infundiendo un sentido de respeto y miedo en su relación con su entorno. Fortifica su creencia, por ejemplo, en prácticas de caza sostenibles o en la importancia de compartir recursos, fomentando una relación recíproca y más equitativa con la naturaleza. Entonces, mientras recorres los caminos consagrados de los algonquinos, siguiendo los pasos de sus antepasados, vale la pena recordar la sabiduría resumida en la escalofriante leyenda de los Wendigo. Algunos podrían descartarlo como producto de una imaginación hiperactiva, un vestigio de una época pasada o la encarnación de tabúes sociales, pero para aquellos que han conocido el temor interminable de un invierno insaciable, que se enfrentaron cara a cara con una muerte inevitable, la idea del Wendigo es una alegoría conmovedora, un reflejo atemporal de sus antiguos miedos, y lucha su respeto por el equilibrio duradero de la naturaleza. La leyenda del Wendigo invita a la contemplación, invita a la discusión, nos invita a enfrentarnos a nuestros demonios y a nuestro pasado, y nos invita a reflexionar sobre los vestigios fantasmales de culturas perdidas y formas de vida que conlleva. Sin embargo, la cuestión de su verdadera existencia persiste. ¿Es el Wendigo producto de nuestra imaginación colectiva, nacido de nuestros miedos más oscuros y creencias culturales profundas, o realmente existe en los rincones remotos e inexplorados de nuestro mundo? Las respuestas, por supuesto, permanecen envueltas en un enigma, provocándonos las periferias de la certeza, abriendo nuestras mentes a las infinitas posibilidades de una realidad inexplorada. El Wendigo continúa envolviéndonos en su escalofriante mitología, poderoso, posible, persuasivo. Su cuento está entretejido en nuestro tejido cultural, enhebrando los paisajes de nuestras mentes inconscientes, recordándonos que incluso en las comodidades de la civilización moderna, no estamos demasiado alejados de las sombras de lo desconocido ni de las historias de nuestros antepasados. Y así, aunque nunca lleguemos definitivamente a una comprensión de la existencia de Wendigo, su ilustre historia continúa cultivando aprensión, intriga y tal vez solo tal vez una amable reverencia hacia abrazar y proteger el equilibrio armonioso de todas las cosas dentro del mundo. Confines de nuestro mundo compartido. La historia del Wendigo perdura, desafiada pero sin cambios por la exploración, y el avance pasajeros pero persistentes del conocimiento y la tecnología. A la vez una advertencia y un testimonio de nuestras debilidades humanas, persiste como una historia convincente e inamovible profundamente arraigada en la historia y la cultura de América del Norte. Su leyenda, como las ráfagas heladas que silban a través de los desolados bosques invernales, se envuelve en susurros de posibilidad, estirando el alcance y la comprensión de lo definitivo, persuadiendo al mundo a explorar los misterios más allá. Su continua resistencia refleja nuestra duradera curiosidad por lo desconocido, y nuestro decidido impulso por descubrir y desvelar lo que aparentemente se nos escapa. El Wendigo, aunque desconcertante y espantoso en su representación, no es más que un espejo, un reflejo de nuestra constante lucha y búsqueda por recolectar y consumir, por encima de los límites de nuestros instintos y deseos básicos. Es una entidad que nos obliga a despertar la moralidad latente albergada en los rincones más profundos de nuestro ser, a lidiar con obstáculos aparentemente insuperables, y a enfrentar a los gigantes de nuestros miedos. Quizás el verdadero miedo al Wendigo no esté en su forma esquelética y su corazón cubierto de escarcha. Quizás sea el horror de lo que representa, una criatura nacida de nuestros miedos más profundos, una advertencia grabada con dedos fríos y huesudos en el lienzo helado de nuestra imaginación. Un reflejo de nuestro terror más profundo, convertirnos en la encarnación misma de nuestra sed insaciable, siempre insaciable y eternamente maldita. El personaje del Wendigo es, por tanto, esencialmente una representación de los elementos monstruosos que acechan dentro del corazón humano, y una metáfora filosófica del reconocimiento y control de estos demonios intrínsecos. Sirve como una encarnación aterradora y reveladora de nuestros viles instintos de codicia y deseos excesivos. Un cuento hilado con la historia de miedos primarios y relatos históricos, la leyenda del Wendigo perdura, sus escalofriantes aullidos resuenan en el viento. Su espeluznante presencia se siente, no solo en la soledad divina y silenciosa de los helados bosques del norte, sino también en el temblor silencioso que se extiende por nuestra columna colectiva cada vez que se vuelve a contar la historia, cada vez que sus manos frías y huesudas se extienden para tocar el bordes deshilachados de nuestra conciencia. Ya sea
sea que se originen en un miedo profundamente arraigado a la transformación corporal en un demonio carnívoro o que encarnen nuestros deseos insaciables y las consiguientes consecuencias escalofriantes, el atractivo perdurable y la repugnancia del Wendigo demuestran que, para la raza humana, las fronteras entre la realidad y el siniestro reino del folclore son inquietantemente borrosos. La continua evolución de la sociedad y la progresión de la civilización humana no han logrado disminuir el impacto escalofriante de la tradición de Wendigo. Su atractivo desconcertante perdura, al igual que los zarcillos del invierno con puntas heladas, filtrándose en las grietas de nuestra existencia moderna. La inquietante historia de Wendigo, tejida con hilos de culpa, miedo y advertencia, se niega a decaer incluso frente al escepticismo científico. Su espeluznante presencia en las grietas de nuestra conciencia colectiva es un macabro recordatorio de nuestra frágil humanidad, y una búsqueda incesante para controlar a la bestia dentro de nosotros, el mal roedor siempre listo para liberarse de su apática jaula. Secuestrada en el seno helado de la naturaleza canadiense y norteamericana, la leyenda del Wendigo continúa provocando escalofríos en las espinas de las comunidades indígenas y de los viajeros modernos por igual, completamente negros contra el blanco luminoso de nuestro inconsciente colectivo. Discutida, debatida y reimaginada, la historia del Wendigo es más que un relato fantástico de un monstruo mítico. Irradia las facetas vitales de nuestra psique humana, nuestras normas sociales, nuestros dilemas morales y lo eterno no dicho, y sí, que todos los encuentros con lo desconocido provocan. Profundizando, la historia del Wendigo revela intrigantes paralelismos con ciertos trastornos psicológicos, donde los individuos muestran una aversión anormal a la comida, causada, no por una incapacidad física para ingerirla, sino, la mayoría de las veces, por el miedo a ganar peso. La fascinación y el miedo del Wendigo, sombrío y austero, monstruoso y amenazador, susurran como el viento a través de los anales del tiempo. Incluso en medio de ámbitos de avances médicos e intervenciones psicológicas modernas, el fantasma del Wendigo continúa elevándose, un testimonio eterno de la interacción interminable de los lados claros y oscuros de la naturaleza humana. Al finalizar esta exploración del Wendigo, nos quedamos con una persistente sensación de pavor y asombro. Su leyenda, como la danza eterna de la aurora boreal, que se arremolina entre la cruda realidad y las nebulosas tierras sombrías de nuestro imaginario colectivo, continúa cautivándonos y aterrorizándonos, invitándonos a reflexionar sobre los profundos y espeluznantes reflejos que arroja sobre el lago oscuro del ser humano. Conciencia. A medida que el eco de esta escalofriante historia desaparece en el silencio de los bosques profundos, nos quedamos con una profunda comprensión: dentro del corazón humano, el Wendigo puede acechar. Al dejar esta escalofriante narrativa, uno no puede evitar preguntarse, ¿podría ser un presagio de nuestros antepasados, advirtiéndonos de nuestra inminente perdición? ¿O podría ser simplemente la encarnación de nuestra culpa y nuestros miedos colectivos, enconados en los rincones olvidados de nuestro corazón y nuestra mente? Independientemente de sus orígenes y su innegable terror, la historia del Wendigo continúa perdurando, transmitiéndose a través de las misteriosas brumas del tiempo, lanzando un hechizo de miedo incluso en la sociedad moderna. Porque, hasta el fin de la humanidad, aquellos que escuchan su inquietante historia pueden llegar a saber si en el desierto más oscuro o en el rincón tranquilo de nuestras mentes, el Wendigo reside invariablemente. Si te gustó el vídeo dale like, y suscríbete. Más videos como este. Comenta si quieres algún vídeo o contar tu historia, también la subimos.